Hola chicas, buenas tardes. Bueno, hay solo dos conectados, entonces vamos a esperar unos 3, 4 minuticos que más estudiantes ingresen y damos inicio a la clase, ¿vale? Bueno, chicas, buenas tardes. Entonces, vamos a iniciar la clase de hoy. Eh, ¿Repasaron algo de regla de tres? ¿Volvieron a ver la clase o todavía no? ¿O no saben o responden? A ver qué dicen en el chat. Aún no, pero sí hará. Listo. Las demás, hoy estamos pocos en la clase. Isel, Irene, Macarena y Yamilet. Esperamos que más se vayan conectando. Yo veré hoy, listo. ¿Recuerdan que la clase del martes me preguntaron que si en la prueba del domingo, que es la prueba número 2 de este módulo, iba a haber preguntas de cálculo de dosis? Y la respuesta es sí, sí hay preguntas de cálculo de dosis, ¿ya? Pero las preguntas son fáciles, son sencillas, así como los ejemplos que hemos visto, ¿ya? Entonces, no se preocupen que y las preguntas van a estar fáciles. Igual hoy, la primera parte de la clase, vamos
hacer más ejercicios, los voy a hacer más despacio, voy a tratar de ser más explicativo, voy a hacer el paso a paso del cálculo de la dosis para que sea más entendible. Si tienen dudas, me van preguntando, escriban ustedes también, traten de hacer el ejercicio de ir haciendo eh, en un papel también el ejercicio para que así es más fácil. Cuando uno escribe, cuando uno escribe, eso es más fácil de entender. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a iniciar con el primer ejercicio. A ver, yo sí tengo grabando esto. Sí, está grabando. Entonces, ¿qué nos dice el primer ejercicio? A la farmacia llega una receta de ibuprofeno de 200 miligramos en 5 ml. ¿Ya? Para que sea más ilustrativo, vamos a buscar cuál es esa presentación. Entonces, ibuprofeno 200 miligramos jarabe. Entonces acá vemos, por ejemplo, todas estas son las mismas marcas, ¿cierto? Entonces veamos aquí en la página de Cruz Verde, este es el jarabe del ejemplo. Entonces fíjense que es ibuprofeno y la concentración es 200 miligramos en 5 mililitros, ¿ya? Entonces, el ejercicio nos dice que la receta con la que llegó y dice ibuprofeno 200, ibuprofeno 200 y en ella el médico indica que el paciente debe tomar 10 mililitros cada 8 horas por 5 días. La mamá del niño le consulta al auxiliar de farmacia, o sea, ustedes que van a estar ahí parados en el mesón, a qué dosis de ibuprofeno corresponde ese volumen y si su hijo puede tomar el medicamento en cápsulas. Entonces, para saber qué concentración hay y si es posible que haya una presentación en cápsulas, tenemos que hacer el ejercicio. Entonces, vamos a hacerlo completico por aquí. Voy a hacer esto mismo aquí en un ladito. Entonces, lo voy a hacer inclusive de forma diferente para que vean que hay varias formas de llegar a la respuesta. Entonces, tenemos que 200 miligramos hay en 5 mililitros, ¿cierto? Eso es la concentración del jarabe. Esto sería igual a que el paciente debe tomar 10 mililitros. Entonces, ¿cuál es la dosis? ¿Cuál es la dosis? La dosis que necesitamos hallar, que nos están preguntando aquí, a qué dosis de ibuprofeno corresponde ese volumen, o sea, este volumen sería esta X, ¿ya? Entonces vamos a despejar la X hay que dejarla solita. Entonces, como el 10 está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Entonces, 200 miligramos por 10 mililitros sobre 5 mililitros, igual a la X. ¿Ya? Fíjense que esta expresión es la misma que esta. ¿Cierto? Es 200 por 10 dividido 5. ¿Ya? Entonces, cuando hay unidades que están arriba y abajo, se cancelan. Mililitro con mililitro se cancela. Entonces, la respuesta va a quedar en miligramos. Entonces, 200 por 10 dividido 5, la X es igual a 400 miligramos. Esta es la respuesta. Entonces, ¿a qué dosis de ibuprofeno corresponde 10 mililitros? A 400 miligramos. ¿Ya? Que se puede sacar por lógica, pero por supuesto, sí.
tenemos que si 5 ml son 200, pues 10 ml sería el doble, 400, también se puede sacar así. ¿Ya? Pero si nos dicen, por ejemplo, no, es que es 7.5 ml, pues hay que, se despeja y se hace con una calculadora esa parte. ¿Ya? Pregunto, ¿estamos claros hasta aquí? ¿Sí o no? A ver, ¿qué dicen en el chat? Sí, sí, listo, perfecto. Estamos claros. Voy despacio. Ahora bien, pregunta, ¿existen presentaciones de ibuprofeno de 400 miligramos? Porque la otra pregunta es que si el hijo puede tomar el medicamento en cápsulas. Ahí existe ibuprofeno de 400 en cápsulas, pero por supuesto que existe. Sí existe, muy bien Macarena, sí existe. Entonces vamos a buscarlo para que sepamos cuál es. Ibuprofeno de 400 miligramos. Entonces hay comprimidos y hay cápsula blanda, ¿ya? Tenemos comprimidos, perdón, sí, comprimidos, cápsula blanda, cápsula blanda. Bueno, entonces existe tanto comprimidos como cápsula blanda. Entonces, vamos a la siguiente. Entonces, ¿existe el ibuprofeno de 400 miligramos en cápsulas? Sí. Y en comprimidos también. Ahora bien, ¿qué información debe tener usted como auxiliar para saber si el menor de edad puede tomar el medicamento en comprimidos o en cápsulas? Primero, hay que preguntar la edad o el peso, ¿ya? Si tiene un peso mayor a 40 kilogramos o es mayor de 12 años, sí, puede tomar ibuprofeno en cápsula blanda o en comprimido, ¿ya? Y la otra pregunta es, si el niño cumple con alguno de estos dos requisitos, ¿cuál de estas dos presentaciones le recomendarías? Ustedes como auxiliares, ya sabiendo lo que hemos visto antes en cuanto a las presentaciones de los medicamentos, ¿qué le recomendarían ustedes? ¿Una cápsula blanda o un comprimido a ese niño? A ver, si quieren pueden habilitar el micrófono y me dicen, ¿qué le recomiendan? ¿Comprimido o cápsula blanda? Yo le recomendaría el cápsula blanda, porque como es un niño sería más fácil de digerir, de por lo menos de absorber para su condición, que el comprimido que tarda más en disolver. Exacto, Yamilet. Esa es la respuesta. Hay que recomendarle en cápsula blanda porque la cápsula blanda es menos lesivo para el estómago, se absorbe más rápido, en general es mejor una cápsula que un comprimido. Entonces, le recomendaríamos una cápsula blanda, ¿ya? Ah, que es que no tiene suficiente plata y que solamente le alcanza para el de comprimidos, que sí lo puede llevar, pero por supuesto lo puede llevar. No hay problema, lo puede llevar. Simplemente que de preferencia se ofrece un medicamento que sea mejor para la condición del paciente. Pero si por tema de Lucas no se puede, igual puede llevar también el de comprimido, aunque puede pues que el efecto tarde un poquito más en llegar. ¿Ya? Entonces, eh, esa sería la respuesta a este primer ejercicio. ¿Ya? Entonces, estuvo súper fácil, ¿cierto? Vamos a ver el segundo. ¿Qué volumen de suspensión de claritromicina? Concentración de 250 miligramos en 5 ml. Vamos a verla. ¿Cuál es? Claritromicina 250 en 5. Puede ser cualquiera de estas. Esta es una de las marcas. Entonces ahí está.
claritromicina, suspensión oral 250 en 5 mililitros, ¿ya? Entonces esa es la del ejercicio. Entonces, ¿qué volumen, o sea, qué cantidad de mililitros se debe administrar en cada dosis si la indicación es de 500 miligramos cada 12 horas por 7 días? Si cada frasco es de 80 mililitros, ¿cuántos deberá comprar el cliente y cuántos gramos de claritromicina habrá recibido el niño al final de su tratamiento? Entonces, aquí hay tres preguntas. Vamos a, primero lo primero. Pregunta número uno. Entonces, ¿qué volumen de suspensión de esa claritromicina se debe administrar en cada dosis si la indicación es de 500 miligramos? Entonces, esto es un ejercicio similar al anterior. Entonces, lo vamos a volver a hacer. Lo voy a hacer aquí a un ladito. La respuesta es esta, 10 ml, que sería el doble. Ya, por lógica, 500, de 250. Si es 500, pues entonces serían 10 ml, el doble también. Pero vamos a hacerlo despacio. Entonces, tenemos aquí 250 miligramos en 5 mililitros. Esa es la concentración de la claritromicina. Y nos están preguntando cuál sería la cantidad de mililitros, o sea, ese es el dato que necesitamos buscar para hacer 500 miligramos, ¿ya? Entonces, ¿por qué la X esta vez está abajo? Porque siempre se debe conservar la igualdad como de la ecuación. Si arriba están los miligramos, arriba deben estar los miligramos y abajo están los mililitros, ¿ya? Esa es la razón. Si arriba estuviesen los mililitros, pues la X sería arriba. De cualquier forma se puede realizar. Entonces, vamos a despejar la X. ¿Cómo despejamos la X? Vamos a ir pasito a pasito. Entonces, la X va a subir aquí a multiplicar y este 5 va a subir aquí a multiplicar y este 250 baja aquí a dividir. Entonces, X es igual a los 500 miligramos por los 5 mililitros, que son los que subieron a multiplicar, dividido los 250 miligramos, que estaban acá, pero pasan a dividir. ¿Ya? Y queda lo mismo que hay acá. ¿Ya? La misma ecuación. Entonces, miligramos con miligramos se cancelan y la respuesta quedaría en mililitros. X es igual a 10 mililitros. ¿Ya? Entonces, el volumen de suspensión de claritromicina que se debe dar cada 12 horas son 10 mililitros. ¿Ya? Entonces, con esa respuesta, si tenemos 10 mililitros, si cada frasco es de 80 mililitros, ¿cuántos frascos deberá comprar el cliente? Esa es la segunda pregunta. Entonces, vámonos a la siguiente diapositiva. Se debe calcular la cantidad de mililitros que se ocupan en el tratamiento. Entonces, es 10 mililitros cada 12 horas. Cada 12 horas no se multiplica el 10 por 12, sino que cada 12 horas es 2 veces al día. ¿Ya? Entonces se multiplica ese 10 por 2. Entonces ahí ya tenemos la cantidad de volumen en el día. Y el tratamiento es por una semana, o sea, 7 días. Entonces 10 por 2 por 7 días que dura la semana. ¿Ya? Si fueran 2 semanas sería por 15. Entonces 10 por 2 por 7, la cantidad de volumen es 140 mililitros. ¿Ya? 140 mililitros. Y el frasco, según la diapositiva anterior, el frasco es de 80 mililitros. Entonces, si el total es igual a 140 mililitros en la semana, ¿cuántos frascos debe tomar? Dos. Dos, exacto. Dos frascos debe tomar, porque dos frascos van a ser 160 mililitros y van a sobrar 20 mililitros. ¿Ya? Que esos 20 mililitros
Usualmente pues sobra menos porque a veces la gente se equivoca en la dosificación y le da 11 por ahí. Entonces está bien que a veces sobren esos 20 o sobren 15, ¿ya? Pero entonces la cantidad de frascos son 2. Muy bien. Ahora la tercera pregunta. ¿Cuántos gramos de claritromicina habrá recibido el niño al final del tratamiento? Entonces, ese dato se puede ver de esta forma. Sí, ya sabíamos que son 500 miligramos cada 12 horas, ¿cierto? Que eso nos lo dice el enunciado. Entonces son 500 miligramos por 2, que es cada 12 horas, por 7 días, que es una semana total del tratamiento. Entonces 500 por 2 por 7 es igual a 7000 miligramos, porque estamos usando la unidad miligramos. Pero nos están preguntando es la cantidad de gramos, no miligramos. Y recuerden que un gramo es igual a 1000 miligramos. 1000 gramos es igual a 1 kilogramo, ¿ya? Entonces, tenemos 7000, esto es una conversión de unidad, lo que hay aquí, ¿ya? Entonces, tenemos 7000 miligramos por 1 gramo, que son 1000 miligramos. Entonces, ¿por qué se pone de esta forma? Porque tenemos que cancelar miligramo con miligramo. Para poder cancelar miligramo con miligramo, uno tiene que estar dividiendo y el otro multiplicando para que se conserve la igualdad. Miligramo con miligramo se va, entonces 7000 dividido 1000 es igual a 7 gramos. También que se puede sacar por lógica, pero por supuesto, 7000 miligramos son 7 gramos, ¿ya? Si sabemos esta tabla de conversión, no podemos sacar así de una en la cabeza, pero si no nos acordamos, hacemos la reglita de 3, la conversión, y ahí sacamos los 7 gramos. Entonces, al final del tratamiento, el niño habrá recibido 7 gramos de claritromicina. ¿Ya? ¿Dudas con este ejercicio? ¿Está claro más o menos o qué parte no entienden para repetirla? Quiero que quede claro. Listo, por ahí ya vi un dedito para arriba. ¿Está claro para las demás? Listo, perfecto. Como están diciendo que está súper claro, espero que esté súper claro también en las pruebas, que estas sí las voy a revisar. Que les vaya muy bien. Bueno, vamos con otro ejercicio. Ya, este es el último ejercicio que vamos a ver. Para el tratamiento de una infección de las vías urinarias, se ha indicado utilizar el cotrimoxazol, que es una asociación de dos antibióticos, sulfametoxazol más trimetoprimo. La dosis indicada para el niño es de 300 miligramos de sulfametoxazol cada 12 horas por 5 días. Entonces, la presentación disponible es esta. Ya, vamos a ver si aquí me permite ampliar esta imagen. Entonces, dice que cada 5 mililitros, esta es la presentación y esta es la concentración que necesitamos saber. Entonces, cada 5 mililitros de suspensión contiene 200 miligramos de sulfametoxazol, ¿ya? Entonces, vamos a poner esto pequeño. Entonces nos están preguntando, la dosis indicada para el niño es de 300 miligramos cada 12 horas y cada 5 mililitros de suspensión contiene 200 miligramos. Entonces, ¿cuántos mililitros le tenemos que dar al niño para que
darle esa dosis indicada. Y si para todo el tratamiento se requiere solo un frasco o se requieren dos frascos. La cantidad son 100 mililitros del frasco, ¿ya? Entonces, vamos a calcular primero el volumen de la dosis, ¿ya? Tenemos 200 miligramos, no va a ser por aquí, 200 miligramos, va a ser más pequeñito para que me alcance, 200 miligramos en 5 mililitros. Eso es lo que hay de, del medicamento, ¿cierto? Del sulfametoxazol, igual a 300, esto es mililitro, 300 miligramos, que es la posología indicada por el médico, ¿ya? ¿Cuánto volumen le tengo que dar? Vamos a llegar a esta misma respuesta que es 7,5. Entonces hacemos lo mismo, despejamos la X. La X acá está dividiendo, pasa a multiplicar, el 200 queda multiplicando, pasa a dividir, y el 5 está dividiendo, pasa a multiplicar al 300. Entonces queda en X igual a ¿qué? A 300 miligramos por los 5 ml dividido 200 miligramos, ¿ya? Entonces quedamos igual, que es la respuesta que nos dan. Entonces miligramos con miligramos se van, y la respuesta es que la X es igual a 7,5 mililitros. Entonces esta es la cantidad de mililitros que se le debe administrar a la bendición cada 12 horas, ¿ya? Entonces volvemos a es cada 12 horas por 5 días. Entonces, si es cada 12 horas por 5 días, debemos multiplicar este volumen por 2 veces al día, que es cada 12 horas, por 5 días, que es los días total de tratamiento. Eso nos da 7,5 por 2 por 5, nos da 75 mililitros. Entonces, si la totalidad me voy a gastar 75 mililitros, ¿me alcanza con un frasco o no? Si alcanza con un frasco, porque el frasco trae 100 mililitros, le quedan sobrando 25 mililitros de la dosis. Exacto, le alcanza con un solo frasco y le quedan sobrando 25 mililitros. Entonces, esto quiere decir que con un frasco es suficiente para todo el tratamiento. ¿Ya? ¿Queda claro este último ejercicio? Está fácil. Vean que los ejercicios son fáciles y los de las pruebas son así de fáciles. O sea, en la prueba no les voy a preguntar calcular la masa del Sol o algo así, no. Sino que así, súper fáciles. Y que solamente tienen que hacer una multiplicación y es lo que ustedes se van a enfrentar cuando estén en la farmacia. Ya, porque llega alguien y les dice: mire, señor auxiliar, es que sabe que tengo esta receta, ¿con cuántos frascos necesito? Con uno me alcanza. ¿Y qué es lo que ustedes no pueden responder? No sé. No sé, ustedes no pueden decir eso. Ese no sé, ustedes lo tienen que quitar de su léxico, de su boca. Eso no existe, el no sé. Si ustedes no saben, porque no lo pueden saber todo, si ustedes no saben, pues uno, o hacen el cálculo rapidito. Dos, le preguntan al compañero. Tres, le preguntan al QF. Pero lo ideal es que ustedes vayan cogiendo práctica con estos cálculos, que miren que no son nada del otro mundo y es algo que es muy común en la farmacia. ¿Ya? Va a prender la luz, que ya se está poniendo medio oscuro acá. Bueno, entonces, no habiendo más preguntas de cálculos de dosis, vamos a continuar. Bueno, entonces, aparte de las otras cosas que ya hemos visto de cuál es la tarea de ustedes en la farmacia, estábamos viendo que una de las tareas era verificar las dosis. Luego, es importante verificar que el usuario haya comprendido la información brindada
e indicarle que retorne a la farmacia si presenta algún problema asociado a su medicación o si requiere información más detallada de su tratamiento. Aquí todo depende de la calidad de información que ustedes le brinden a la persona. Si ustedes brindan una información con calidad, con claridad, en la cual el paciente no tiene por qué llevarse alguna confusión ni un problema, ¿ya? Y se le hace la recomendación que si por alguna razón algo se le olvida, que vuelva a la farmacia o es aconsejable que las farmacias obviamente tengan un número telefónico para que las personas de la tercera edad quizá no vayan a la farmacia, sino que con una llamada le contestan en la farmacia y le brindan la asesoría que necesitan. Otra herramienta que se puede usar en las farmacias son los WhatsApp, el número de WhatsApp eh, propio de la farmacia para que los usuarios puedan escribir. Ahí cotizan, hacen consultas de medicamentos, verifican disponibilidad de un medicamento antes de ir a la farmacia para no perder la ida. Entonces es una gran estrategia para, para la clientela y así también la clientela se va fidelizando. Listo. Documentación. Entonces se entregará al químico farmacéutico las recetas médicas con el fin de que éstas sean registradas y archivadas de acuerdo con los protocolos que correspondan según el tipo de receta. Si las recetas son con control de stock, el químico farmacéutico deberá indicarle el número de folio y firmarlas para posteriormente ingresar a los libros de psicotrópicos o estupefacientes. Entonces, todas las recetas que ustedes recepcionen la deben entregar al químico farmacéutico eh, sin excepciones. Ya, todas las recetas, sin excepciones. Y más que todo cuando son de control de stock, ya que esas deben ser asentadas en los libros de control para poder llevar el correcto control de los controlados, valga la redundancia, y poder también enviar los informes que se envían al ente fiscalizador cada mes, sea el CEREMI o sea el ISP. Durante la atención de un cliente puede pasar que requiera algún medicamento que no se tenga en la farmacia. Especialmente en farmacias independientes existe la posibilidad de hacer la solicitud de compra al farmacéutico para que se pueda dispensar posteriormente el medicamento al cliente. En este caso, se deberá registrar los datos personales del cliente para su ubicación una vez llegue el fármaco, informar y separar el abono realizado. Se puede traer el producto desde otro local de la cadena o se puede comprar. Entonces, aquí ustedes deben siempre ser muy resolutivos. La palabra, aparte de la palabra no sé, hay que evitar también la palabra no o no hay. Si ustedes van y les consultan por un medicamento y no lo tienen, ustedes verificaron, efectivamente no lo tienen en la sucursal, pero lo que pueden, como la forma más adecuada en abordar al usuario, es decirle que mire, ¿sabe qué, señor paciente? En este momento no lo tenemos, sin embargo, lo podemos encargar y está en 2 o 3 días, dependiendo la cadena de compra de la farmacia, según lo que les diga el QF, o se lo podemos traer de otra sucursal si trabaja en una cadena y se lo tendríamos para mañana, para pasado mañana, déjeme su número. Ya hay que agotar todas las opciones para no perder la venta. Súper importante, ya que en el fondo, pues una farmacia es un negocio y hay que vender para pagar sueldos y para pagar arriendo. Entonces, hay que evitar perder ventas con los quiebres de stock. Si no hay, se trata de solucionar y queda como un encargo. Obviamente las personas hay que tratar de pedirles un abono, ¿ya? Ese abono va a ir como para asegurar que la venta se va a realizar, ¿ya? Listo. Ahora vamos a ver el proceso de adquisición de medicamentos. A ver, aquí.
El proceso de adquisición de medicamentos en las cadenas, como Cruz Verde, Ahumada, Salcobrand, está a cargo de su centro de distribución y su sistema informático. ¿Cómo así? Ellos tienen un sistema ya como automatizado en sus computadores, en sus sistemas de ventas, que le automáticamente hace los pedidos dependiendo la cantidad de ventas que tengan. ¿Ya? Entonces allí, digamos que tiene sus pros y sus contras. Positivo porque eso le quita trabajo a las personas de la farmacia. Negativo porque a veces esas reposiciones son muy sesgadas. ¿Cómo así que muy sesgadas? Si, por ejemplo, se necesitan productos nuevos que están empezando a consultar cosas nuevas, eso no va a salir en las ventas porque no se maneja. Entonces ahí se vuelve un poquito rígido ese sistema. En las farmacias independientes, generalmente lo lleva a cabo el propietario de la farmacia o el químico farmacéutico, ¿ya? Para realizar las actividades hacen parte de este proceso, que hacen parte de este proceso, es posible contar con el apoyo de ustedes como auxiliares, quienes son los que están al frente del mesón y continuamente se informan de las necesidades de los usuarios y solicitudes de medicamentos. Aquí el apoyo de ustedes es súper fundamental. ¿Por qué? Porque por lo menos les cuento cómo es el sistema que yo tengo en la farmacia donde laboro. Yo hago parte de los pedidos. Entonces yo a los auxiliares, yo les tengo una tabla de Excel donde yo les digo, miren, hay usuarios que necesitan encargos, que eso es lo que vimos ahorita. Si necesitan encargos, me dejan los datos y el medicamento encargado. Hay otros que no lo quieren encargar, simplemente lo preguntaron, ah, no hay, no necesito encargar y se van a buscarlo en otro lado. Eso para mí son como rebotes. Entonces ellos me anotan esos rebotes. No es que sabe que me preguntaron por una rosuvastatina de 10 miligramos y no hay. Y no lo quiso encargar, sino que se fue para otro lado. Entonces ellos me la anotan y yo al momento de hacer los pedidos, yo miro ese Excel y yo reviso todo lo que ellos me anotaron que no había en la farmacia y se perdieron efectivamente esas ventas. Entonces yo los pido para que en un futuro no se pierdan más ventas. Ya, entonces el apoyo de ustedes es fundamental para poder llevar a cabo este proceso de dispensa, de compra dentro de la farmacia. Dependiendo de las farmacias, los pedidos a laboratorios o distribuidores se realiza de manera diferente. Entonces esto va a depender de qué. Con todos los distribuidores se hacen como acuerdos o negociaciones diferentes, ¿ya? Hay convenios. Los principales proveedores ahora son Socofar, Provefarma, Droguería Ñuñoa y Mediven, ¿ya? Pero hay muchos distribuidores o droguerías farmacéuticas en las cuales inclusive ustedes también se podrían desempeñar en esos lugares como auxiliares de farmacia, porque son droguerías, son bodegas. En el último módulo que van a ver conmigo vamos a ver en detalle un poco más eso. Entonces existen muchos más distribuidores. De hecho, las cadenas grandes y pequeñas de farmacia cuentan con sus propios depósitos o droguerías para abastecer centralizadamente sus farmacias. Es posible también comprar directamente a laboratorios. Eso va a depender de las gestiones administrativas. Obviamente, si yo tengo algunas farmacias, eh, me va a salir más barato comprar en volumen y yo abastecer mis locales. ¿Ya? Por eso es que si es una farmacia independiente, una solita, no puede hacer eso. Pero si es, por ejemplo, una cadena pequeña que tenga 10 farmacias, hay que hacer las compras centralizadas, tener una bodega y desde esa bodega hacer la repartición de los productos y así va a ser mucho más económico. Si hay preguntas por ahí, no ninguna. Entonces, la modalidad de pedido más común es por plataforma web, ¿ya? Correo electrónico o vía telefónica. Para esta última se establece con los asesores de los proveedores horarios determinados de manera semanal. Inclusive ustedes, es posible que si llegan a trabajar en una farmacia donde los pedidos son telefónicos, ustedes podrían hacer en algunos casos también los pedidos, porque ustedes ya saben qué es lo que hay que pedir, a ustedes les hacen la llamada telefónica y
ustedes dictan nomás, porque tuve auxiliares que me ayudaban con eso. En una farmacia que trabajé hace unos años, donde ahí se hacían los pedidos de forma telefónica. Nos daban como un cupo diario para los pedidos. Entonces, dentro de los criterios de compra de medicamentos se encuentran los siguientes. Entonces, el costo, la fecha de vencimiento. Entre más cercana a la fecha de vencimiento, más barato es el producto. Pero sucede comprar con cuidado, que estemos seguros que esos productos se vayan a vender, porque si no, eso va a ser pérdida para la empresa. Tiempo de entrega del pedido. Si es para entrega el mismo día o al otro día, es un poco más caro. Si es un pedido para la semana, va a ser de pronto más barato, ¿ya? Compra mínima por pedido. Hay unos proveedores que te ponen un tope mínimo, que por ejemplo, no es que usted para poder repartirle, yo le tengo que vender 200 lucas. A partir de 200 lucas yo le mando pedido, ¿ya? Entonces hay que armar un pedido de acuerdo a, este, a, este, a esta compra mínima. Políticas de pago. Si hay pago al contado, en el momento, a 15 días, mercadería a 30 días o a 60 días, ¿ya? Y las políticas de devolución, que de pronto esa empresa tenga políticas de que si yo le compro un corto vencimiento y no lo logro vender, me lo puedan devolver, ¿ya? Entonces eso es importante tenerlo claro. Mm. Cada farmacia establecerá el stock mínimo de cada producto en función de su rotación o proyección de venta. Los pedidos se deberán realizar en los tiempos adecuados para evitar quedar por debajo de ese stock mínimo o para evitar que se genere un total desabastecimiento o quiebre de stock, ¿ya? Entonces, eh, hay que evitar que haya un quiebre de stock, por ejemplo, en productos de alta rotación. El paracetamol nunca se puede acabar, diclofenaco nunca se puede acabar, los Tapsin nunca se pueden acabar. Ya hay productos que no se pueden acabar. Entonces, esos productos se debe tener siempre una proyección de estarlos reponiendo, siempre comprando, reponiendo, reponiendo. Se vende, se compra, se vende, se compra. Al momento de realizar un pedido a proveedor, se debe tener claridad respecto a cuál es el nombre del producto, la forma farmacéutica, si tiene código y la cantidad que se necesite, ¿ya? Generalmente esta información es registrada en un cuaderno de faltantes, sea digital o físico, por el auxiliar de farmacia o el químico farmacéutico. En la mayoría de los casos se lleva al registro de manera semanal. Cuando se cuenta con un software informático eficiente, la información de faltantes se puede conocer directamente a partir de este. Sin embargo, podrá complementarse con el registro manual. Entonces, quienes tengan un software inteligente y eficiente, se van a ahorrar bastante trabajo porque casi que les hace el pedido automático. El pedido de medicamentos en cadenas de farmacia. Entonces, el proceso de adquisición de productos, como les contaba ahorita, no lo lleva el QF o el auxiliar, ya que estas empresas cuentan con ese sistema informático estandarizado que permite generar los pedidos diariamente de acuerdo con el registro de consumo de cada local. Y como les decía, esto tiene pues sus ventajas y sus desventajas, pues que ya les mencioné ahora. El sistema computacional es súper importante. Durante los últimos años, muchas farmacias comunitarias independientes están diseñando su propio software que permite gestionar su inventario y tener un perfil para ventas tan eficiente como el que se utiliza en las farmacias de cadena. Esos sistemas facilitan los procesos de adquisición, compra, pago a proveedores, recepción y almacenamiento de medicamentos. Permiten además conocer en un momento específico y desde cualquier parte del mundo el stock actual, los movimientos, ajustes de inventario, cargas y descargas, así como también las ventas realizadas al instante, ya que es en línea, ¿ya? Realmente estos sistemas son muy, muy buenos y hay que procurar que donde ustedes trabajen tienen que aprenderlo a manejar rápido, porque esto les va a ahorrar plata a los dueños, tiempo a ustedes, ¿ya? Entonces, todos estos sistemas computacionales, si alguna tiene, alguno o alguna tiene de pronto
algo de deficiencias en manejo informático de estas cosas, yo le recomiendo que vaya cogiendo práctica porque en una farmacia es fundamental tener un nivel de informática mínimo para poder manipular los sistemas computacionales de venta. Porque en todo lado, yo creo, me atrevería a decir que casi el 99% de las farmacias ya trabajan con un software de venta, ¿ya? Y ese software hay que saber manejarlo, ¿ya? Estos software permiten la optimización y control de inventarios y facilitan la administración de las farmacias. Permiten también la reposición del stock, hacen casi que compras automáticas, definición de costo y precios al público, entrega de diversos informes e indicadores para la toma de decisiones. ¿Cómo así que cuáles indicadores? Por ejemplo, la cantidad de paracetamol que yo vendo mensual. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a esa cantidad, a ese indicador, yo puedo configurar cómo voy a hacer esas compras. Entonces, ese software es súper, súper importante. Principales características de los software. Manejo intuitivo con el teclado, que haya combinación de teclas para acceder a las diferentes opciones. Ahí es donde les digo que es muy recomendable que ustedes tengan un manejo informático mínimo para poder que les agilice el trabajo, ¿ya? Ya que si ustedes tienen estabilidad y si ustedes, no sé, están vendiendo en ese momento en el mesón y la farmacia se llenó, entonces ustedes, aparte de tener la habilidad de saber dónde están las cosas dentro de la farmacia, dentro del local, también deben tener la habilidad para cobrar de forma eficiente, para manejar el software de forma eficiente, para sacar la boleta de forma eficiente. ¿Ya? Formas de realizar las ventas, si son ventas parciales, si son ventas totales, controles de lote y fechas de vencimiento si se llevan en el software, despacho de pedidos a domicilio de forma automatizada, indicadores y ayudas visuales al momento de realizar la búsqueda, código de barra, descripción, laboratorio, que yo pase el medicamento con el código de barra y me aparezca toda la información del medicamento, control de convenios. Esto es muy importante porque en las cadenas tienen muchos convenios, que convenios con las ISAPRES, que convenio con Caja de Compensación, que convenio con Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces siempre tiene descuento con el RUT, o tiene descuento por Caja de Compensación, o tiene descuento por FONASA, o XYZ, o inclusive ustedes cuando van a una farmacia de cadena y compran algo, si alguna vez han ido, es probable que ustedes hayan dictado su RUT para que les hagan un descuento. Entonces, ustedes, si ya van a estar al otro lado del mesón, deben hacerlo, ¿ya? Entonces, deben saber cómo hacer esos descuentos, cómo ver los convenios, y eso va a depender, pues, del lugar de trabajo donde lleguen, y obvio les van a hacer toda la inducción del caso. Pero es importante que sepan que esto es de manejo de ustedes. Conexión con otros locales para revisar stock. Entonces, el ejemplo que les daba ahorita que fueron a la farmacia y no tenían la rosuvastatina de 20 miligramos. Entonces, antes de decir no hay, ustedes hábilmente entraron y revisaron a ver si había en otro local la rosuvastatina de 20. ¿En dónde estaba? Ah, resulta que está en el local que queda a unas 10 calles de acá. Entonces, mire, ¿sabe qué? Se lo puedo tener para mañana, está en el local de allí o si quiere, en fin, lo que ustedes consideren, pero ustedes están brindando ya una solución, ¿ya? Evitando decir el no o el no sé. Y los traspasos entre diferentes farmacias. En caso tal de que ustedes los llamen y les digan, mire, ¿sabe qué es que la rosuvastatina la tiene usted en su local y necesito que me la mande a este local, porfa, me la envía por un traspaso? También lo deben manejar. Entonces, ¿cuáles son las principales características de los software? Las que le estaba mencionando, además del ingreso de las compras, en el momento de ingresar las compras, se define el precio de venta al público. Entonces, no, que es que el costo fue de 2.000 pesos, ¿y en cuánto se va a vender? Entonces, usualmente se hace
un margen de ganancia más el IVA, ¿ya? Ahí se define el precio de venta. Eso no lo hacen ustedes, eso lo hace el QF. Establecer margen de utilidad en base al último costo de compra o costo promedio ponderado, ¿ya? Entonces ese margen de utilidad es el que se calcula para sacar la ganancia de la farmacia y ahí es donde se van a pagar los sueldos, se va a pagar el arriendo, etcétera. Definir precio y margen distinto por caja y tableta en caso tal de que esa farmacia tenga medicamentos fraccionados. Y el registro de descuentos que ofrecen los proveedores. En caso tal, pues que, no sé, hay muchos lugares que sé que también ustedes en algún momento han preguntado, ¿y cuánto vale el Tapsin en sobre? Y tiene promoción de Tapsin. Ah, sí, uno por 800 y tres por 1500, por decir. Entonces, ese registro de descuentos se debe saber manejar y se debe tener claro cuáles son los descuentos. Ya, ya si compra dos o si compra tres, sale tanta plata y ahí se ahorra unas lucas y casi siempre la gente lleva esas promociones. Definir conceptos de ingreso y salidas de stock para luego ser valorizadas. Perdón, definir conceptos de ingreso y salidas de stock para luego ser valorizadas. También nos da reportes de ventas por vendedor. Entonces el software me puede decir cuánta plata vende tal auxiliar, cuánta plata vende tal auxiliar, la utilidad por día, cuánto estoy ganando por día, cuánto estoy ganando por mes, ranking de artículos más vendidos, menos vendidos, registros de ventas mensual, semanal, diario, registros de compras, eh, cuánto tengo en plata en mercadería, que es la valorización de stock al costo, costo promedio y valorización del costo de precio al público, stock sugerido para compras, análisis de información o procesamiento analítico en línea, ventas por año, compras por año, clientes por año, en fin, todo eso, el software es súper importante y súper fundamental pues para el manejo en la farmacia. Entonces, pasamos al este tema de la recepción de medicamentos. Las farmacias deben contar con un sector específico para recibir los productos farmacéuticos que lleguen desde sus proveedores, área de recepción. Generalmente estas áreas cuentan con un mesón y estivas o pallets para colocar las cajas que llegan. Las cajas nunca se ponen en el piso, ¿ya? Entonces siempre en la farmacia debe haber un espacio para revisión de mercadería. Se recepciona y se revisa. Y la recepción debe ser recepción administrativa y recepción técnica. Eso lo vamos a ver en el módulo, en el último módulo que ven conmigo, ¿ya? Pero se debe hacer esos dos tipos de recepciones. Entonces la recepción debe ser siempre en forma sistemática, limpia, ordenada. Cuando se recibe un pedido en la farmacia, se cuenta el número de cajas recepcionadas que deberá corresponder al, ¿qué le pasó? Ya, deberá corresponder a la cantidad de cajas reportadas por el transportista. Entonces, que ustedes en la factura que les dieron dice, llegan 12 cajas. Cuando llegue el tipo con las cajas, se las pone ahí, usted tiene que contar, si hay una, dos, tres, 12 cajas, perfecto, ahí ya puede hacer el check y puede firmar. Entonces se firma el documento de recepción conforme si se verificó el contenido de las cajas o no. O sea, si abrieron las cajas o no. Uno nunca abre las cajas con el transportista, casi nunca. Por eso las farmacias deben contar con un timbre donde diga recepcionado sin revisar mercadería. Eso es súper importante, ¿ya? Porque si ustedes firman y dicen recepcionado, todo ok, conforme, van a asumir que todo está revisado. Y si hay un faltante, ahí hay un problema, ¿ya? A continuación, se realiza ya la recepción administrativa y técnica del pedido recibido. La recepción administrativa consiste en revisar la orden de compra en comparación a la factura recibida identificando. Entonces, el QF hizo el pedido y tiene una orden de factura, ya una orden de compra.
esa orden de compra la va a revisar versus lo que llegó. Entonces ahí, ¿qué identifican? Nombre genérico del producto, concentración, forma farmacéutica, que los precios coincidan, las fechas y las formas de entrega coincidan y que las cantidades estén correctas. ¿Ya? Si todo eso está correcto, se puede terminar el proceso de esa recepción administrativa. Y dentro de la revisión técnica se realiza una verificación física de los productos recibidos, comparando la factura recibida contra los productos. Entonces, ya después de haber revisado que todo coincidía, ahora vamos a ver en las cajas y vamos a verificar los productos que llegaron. Entonces yo cojo un producto, una caja y yo miro su fecha de vencimiento, su número de lote, el registro sanitario, la concentración, laboratorio, cuento las cantidades, veo las características físicas y organolépticas del producto. No es que vayan a abrir las cajas, no. Ustedes simplemente van a ver que las cajas estén correctas, que no haya de pronto un jarabe que se haya filtrado y la caja esté manchada, ¿ya? Que todo, que el color y el empaque estén correctos y no haya averías ni faltantes. Si lo hay que reportarlo. ¿A quién se reporta? Al químico farmacéutico de inmediato, porque ya se generaría un reclamo pues al proveedor, que es lo que vemos acá. En caso que se reciban productos averiados o faltantes o próximos a vencer que no se hayan pedido, deberán ser notificados al químico farmacéutico para que se realice la solicitud de devolución respectiva dentro de los tiempos acordados por el proveedor. Estos productos serán separados del resto de medicamentos para que no se corra el riesgo de que sean vendidos. Entonces, debe haber una zona de cuarentena. Esa zona de cuarentena es donde van a ir los productos que se van a devolver, ¿ya? Ojo, si ustedes no se dan cuenta de que hay averiados o faltantes o próximos a vencer, eso se vuelve un problema, porque ustedes en la factura, ustedes dicen, sí, check, 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 todo ok, firmado por X persona. Entonces a X persona ya la factura se fue y la guardaron y la almacenaron. Y resulta que a los 2 meses se dieron cuenta de que uno de esos productos de esa factura venía averiado. Entonces se ponen a revisar quién lo revisó y van a ver, van a buscar la factura y van a ver quién lo revisó. Ah, Pepito Pérez, ¿qué pasó? Entonces ahí se meten en un problema. Entonces para evitar esos problemas hay que revisar bien y que no se pasen productos ni averiados, ni se les pase que había un faltante, ni un vencimiento, porque eso es pérdida, eso es plata que se pierde. Preguntas hasta ahora, porque nos vamos al break. Dudas, consultas, preguntas. Vamos bien, más o menos, o vamos muy mal. A ver, ¿alguien está ahí? Se me están poniendo cuidado que nadie dice nada, o estoy hablando solo. Está claro, profe. Ah, gracias. Yo me Pues, he dicho que sí, dedito para arriba, pero como me sale en la pantalla. ya, listo, gracias. Estoy aquí, ya está todo claro, gracias. Gracias, que como no dicen nada, yo, ¿será que se les da el micrófono o lo tienen ahí la clase pero no están poniendo cuidado o qué? Ya listo, entonces vámonos a un break de 10 minutos, son las 8, nos vemos a las 8:10 para que veamos la segunda parte de la clase, listo, 8:10 nos vemos de nuevo.
Listo, chicas, vamos a continuar entonces, con la segunda parte de la clase. Bueno, entonces, proceso 4, almacenamiento de medicamentos. Una vez los medicamentos recepcionados sean ingresados al sistema informático, estos serán almacenados en la bodega o repuestos en estanterías de acuerdo con la existencia de góndolas. Todos los lugares de la farmacia en donde se tengan medicamentos se deberán contar con termómetro y formato para el registro de temperatura, el cual será revisado 2 veces en el día. El ordenamiento de los medicamentos en la farmacia se puede realizar siguiendo algunos criterios, perdón. 1, por grupo farmacológico. 2, por orden alfabético. 3, por forma farmacéutica. 4, por laboratorio farmacéutico. Entonces, la forma de ordenar los medicamentos en las estanterías va a depender de cada farmacia. Cada farmacia tiene potestad para arreglarlo como quiera. Que algunos usan grupo farmacológico. ¿Cómo así? Que aquí están los antijaquecosos, que aquí están para los antialérgicos, que aquí están los analgésicos, que aquí están los genéricos, que allá están los hipoglicemiantes. Es válido. 2, o por orden alfabético. Está toda la farmacia en orden alfabético de la A a la Z. 3, o por forma farmacéutica, que por un ladito están los jarabes, que por otro ladito están los inhaladores, que por otro ladito están los comprimidos, también. Por laboratorio, también es posible que por un ladito están las marcas de Laboratorio Chile, que por otro ladito está Vago, que por otro ladito está Pasteur, también es posible. ¿Cuál es la mejor forma? No hay una mejor forma. La mejor forma es la que ustedes se sientan mejor o donde ustedes trabajen y lo hagan de forma fácil, ¿ya? Lo mejor, lo más recomendado para mí, lo más recomendable por mí es hacer una mix de todas las formas que hay para ordenar, ¿ya? Ordenarlo por forma farmacéutica, o sea, en un ladito los jarabes y en otro lado lo demás, en un ladito las gotitas oftálmicas, está súper bien, y luego por allí están los anticonceptivos y los anticonceptivos en orden alfabético, ¿ya? Entonces, que por allí están los inhaladores, forma farmacéutica y luego están en orden alfabético. Entonces, que los hipoglicemiantes están ahí todos de varias marcas en orden alfabético. Entonces todo va a depender. Siempre hay que buscar pues la forma más óptima para encontrar las cosas. Se debe asegurar que los medicamentos en sala conserven una temperatura inferior a 25 grados centígrados, o sea, temperatura ambiente. Deben ubicarse en zonas frescas en donde no llegue la luz directa con el fin de que conserven sus características físico-químicas. Algunos tipos de medicamentos deberán ser almacenados separadamente del resto de fármacos. Entonces, ¿cuáles? Medicamentos refrigerados de 2 a 8 van en la nevera. Los veterinarios van separados porque no se pueden equivocar dando un medicamento veterinario para un humano. Oncológicos, en caso tal de que se manejen, o si llegan a trabajar en una farmacia hospitalaria o, donde manejen este tipo de medicamentos, o medicamentos controlados que deben ser resguardados bajo llave por el QF. En las farmacias de cadena se envía un planograma de cómo deben ser ordenados las estanterías, lo que es Ahumada, Cruz Verde y Salcobrán, por lo que este proceso está estandarizado y unificado para todos los locales del país. Entonces, donde ustedes vayan, en cualquier Cruz Verde, sea Punta Arenas o Iquique, van a estar ordenados de forma muy similar. En el caso de las farmacias independientes, la decisión de ordenamiento puede estar dada por el dueño de la farmacia, el químico farmacéutico o por todo el personal que realiza la dispensación. La finalidad es que se facilite el proceso de dispensación y se eviten errores en la entrega de medicamentos. ¿Ya? Entonces, como les decía, ordenar las cosas en la estantería de tal forma de que a todos les quede fácil. ¿Cómo se puede reducir el riesgo de que se presente un error en la dispensación?
Entonces, desde el proceso de almacenamiento se puede ayudar a reducir este riesgo con un correcto ordenamiento de acuerdo con los criterios establecidos en la farmacia. Las estrategias que se siguen es usando esta estrategia de medicamentos LASA, que son los medicamentos que suenan parecido y se ven parecidos. ¿Ya? Por ejemplo, salbutamol con salmeterol, ketoprofeno con ketorolaco. ¿Ya? Este tipo de ejemplos, este tipo de medicamentos. Entonces, en el caso de salbutamol y el salmeterol, ambos son medicamentos inhaladores y generalmente se almacenan cerca. Entonces, lo que aumenta la probabilidad de dispensar uno en lugar de otro. Entonces, cuando hay medicamentos LASA que se ven parecidos y suenan parecidos, se les pone un sticker, ¿ya? Un sticker de un color diferente, ¿ya? Esta semaforización es sugerida, que no siempre se sigue, pero lo importante es tener una identificación que nos permita estar alerta, ¿ya? Para ayudar a evitar estos errores, se pueden utilizar algunas estrategias. Entonces, ubicarlos en diferentes espacios, señalizar los lugares en que estos se ubican y usar etiquetas adicionales en los envases, ¿ya? También se puede generar confusión con medicamentos que se parecen físicamente. Por ejemplo, el caso de estos medicamentos, que es doxorubicina, carboplatino, que son medicamentos oncológicos. Esto es en un hospital, pero miren que son muy parecidos. Lo único que los diferencia es el tamaño y el color, ¿ya? Una es de 600, una es de 450 del carboplatino y doxorubicina, una es de 200, otra de 50. Entonces, muchos laboratorios tienen unificado el color, la forma y caligrafía de los envases. Algunos laboratorios, tras evidencia de frecuentes errores de administración y dispensación de medicamentos, fabrican los envases diferenciados. Entonces, en el caso de estos ejemplos, hay que tratar en las farmacias hospitalarias de almacenarlos separados, ¿ya? O con stickers de identificación grandes que se vean para evitar que haya una mala dispensación, porque se tiene una mala dispensación y es muy probable que tengan un potencial evento adverso, lo que puede llegar a ser un problema mayor. La concentración del medicamento. Entonces, se entrega levotiroxina de 100 microgramos en vez de levotiroxina de 50 microgramos, quetiapina de 100 en lugar de quetiapina de 25. Entonces, hay que estar muy pendientes porque esos productos generalmente se almacenan uno tras de otro y el mismo laboratorio. Entonces, todo es lo mismo, quetiapina de 25 y quetiapina de 50. Perdón, quetiapina de 25 y quetiapina de 100. Entonces, ¿qué diferencia? Si tenemos un sticker que identifique el LASA, concentración diferentes. En algunas farmacias se emplea la estrategia de señalizar con un color definido las concentraciones más altas de los medicamentos que suelen confundir a modo de generar una alerta. Entonces, por ejemplo, esto es una foto de una farmacia de un CESFAM. Entonces, fíjense que acá, por ejemplo, tienen levotiroxina de 100, levotiroxina de 50, ya, y lo tienen ahí señalizado. Entonces, losartán, que enalapril, que carvedilol, que amlodipino, que nifedipino, ¿ya? Entonces ven que lo tienen ordenado de forma muy adecuada para ayudarse a ustedes en un momento álgido del día que hayan muchas personas reclamando medicamentos, hacerlo de forma rápida y evitando pues el error. Dentro de las funciones del auxiliar de farmacia y en general de todo el personal que trabaja en la farmacia, se encuentran también las actividades relacionadas con la gestión de inventario. Es una de las finalidades del control de inventario, es contar con la existencia en stock de todos los productos solicitados por el cliente. Si un usuario no encuentra su medicamento en un local, comercialmente es una pérdida de venta y un usuario perdido. Mantener el inventario, chicas, es sumamente fundamental. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen un inventario cuadrado, ordenado, ustedes saben
que si el sistema dice que tienen levotiroxina de 100 microgramos, si ustedes van y lo buscan a la estantería, ahí va a estar la levotiroxina de 100 microgramos. Pero ¿qué pasa si llega el usuario y dice, ay, me da por favor una cafiaspirina? Y ustedes lo buscaron en el sistema y resulta que dice, cafiaspirina, hay dos. Sí, caballero, ¿cuántas necesita? Ah, deme las dos que tienen. Perfecto, ya se las busco. Van y buscan y buscan y buscan y buscan y no la encuentran. Entonces, problema número uno, el tiempo que se están demorando, porque hay más personas haciendo fila para comprar medicamentos. Dos, el problema de que le van a generar molestia al usuario, porque ustedes luego tienen que ir a decir, mire, ¿sabe qué? Mil disculpas, no lo tenemos, no lo encuentro. Y la persona se va a ir disgustada. Tres, es un faltante de un medicamento que luego hay que buscarlo, hay que ver qué pasó, ¿ya? Y si no lo encuentran, eso va, de alguna parte tiene que salir la plata para pagar ese medicamento. Entonces, mantener el inventario correcto es fundamental, no solamente por eso, sino también, por ejemplo, en el momento de las compras, ¿ya? Porque si el inventario está ordenado, las compras se hacen de forma eficiente. Entonces, otro objetivo del control de inventario es que exista el menor número de diferencias entre el stock físico y el stock del sistema, ya que esto representa pérdidas económicas para el local y dificultades en el proceso de compra y venta al no tener información real cuando se requiera. Puede pasar que un usuario solicite un medicamento en el mesón y aparezca en el sistema, el ejemplo que les daba, pero al ir a buscar en góndolas el fármaco no esté. También puede pasar la situación contraria, que ustedes eh, vayan y el cliente, hola, ¿sabe qué es que necesito cafiaspirina? Y ustedes buscan en sistema, ¿sabe qué, caballero? No lo tenemos. Ah, listo, muchas gracias. Y no le, ni siquiera le dieron alternativas. El cliente se fue. Y resulta que ustedes al rato fueron a revisar y se dieron cuenta de que hay una cafiaspirina repuesta en la estantería. Entonces hay otro problema. Ahora parece que sí está físico, pero no está en sistema. Entonces ahí hay que también entrar a revisar qué pasó. Eso es un inventario que no está cuadrado. Y eso tiene que estar lo más cuadrado posible, porque eso con el tiempo se va volviendo un problema. Ya va a depender también de cada cuánto hacen inventario en la farmacia donde ustedes vayan a realizar sus labores. Lo ideal es que los inventarios sean cíclicos, cada, no sé, 2 o 3 meses, estar revisando el inventario, realizando inventario. De esa forma, uno garantiza que el local esté cuadrado. Obvio, siempre va a haber diferencias porque somos humanos, nos equivocamos en una venta, porque dimos de más, dimos de menos, se nos pierde algo, aparece algo, eso pasa. Pero el objetivo, ¿cuál es? Tratar de que esas diferencias sean lo más pequeñas posibles, ¿ya? Para que el resto de funcionamiento y de procesos que dependen de un correcto inventario no se vean afectados. Optimizar los recursos económicos de la farmacia. Contar con un control de existencias permite emplear los recursos en los productos que realmente rotan en la farmacia. En muchas ocasiones, y sobre todo cuando se realiza la apertura de un local, se compran todos los productos de acuerdo con la rotación de una farmacia con características parecidas o de acuerdo con la rotación esperada. Sin embargo, al transcurrir el tiempo, se identifica que uno de los productos no tiene ninguna rotación en la farmacia, lo que genera un sobrestock, que muy probablemente se traducirá en pérdida para el dueño del establecimiento. Entonces, esto es, hay que ver lo que las farmacias siempre deben optimizar los recursos para comprar los productos que venden, no porque hay, es que a mí me gustaría manejar tal producto en la farmacia, claro, pero le gustaría a usted nomás, pero a la gente no lo compra. Y eso es un problema porque eso va a ser un producto
porque no se va a vender y va a ser plata ahí almacenada. ¿Ya? Entonces, eso siempre hay que tenerlo muy en cuenta. Hay que evitar quiebres de stock. ¿Ya? Es otro aspecto importante en el control de inventarios. No se puede esperar que un fármaco se agote para pedirlo al laboratorio, ya que requiere de tiempo el proceso de compra, el transporte, que lo traigan, que lo lleven a la farmacia. Es fundamental conocer el stock mínimo crítico de los medicamentos, ya que nos permite identificar en qué momento se debe realizar los pedidos. Por este tipo de razones es importante conocer algunos conceptos relacionados con el control de inventarios. Entonces, ¿cómo así que el quiebre de stock? Resulta que yo tengo amoxicilina de 500 y yo no puedo dejar que la amoxicilina llegue a cero para yo hacer un pedido, porque resulta que es lunes, o no, resulta que es jueves y el jueves se acabó la amoxicilina. Resulta que yo hice el pedido el viernes y como hice el pedido el viernes, va a llegar como el lunes o martes. Entonces es viernes, sábado, domingo, lunes. Son 4 días que yo estoy perdiendo ventas. ¿Ya? ¿Cuándo se debe hacer el pedido? Antes de que se acabe la amoxicilina, cuando se identifique cuál es el stock mínimo que yo debo tener de ese medicamento, que me aguante 2, 3, 4 días a que llegue la reposición. ¿Ya? Entonces, el tiempo de reposición es el tiempo durante el cual se realizan todas las actividades propias de compra y varía en función de la modalidad de compra seleccionada y de los proveedores seleccionados. Incluye actividades como cuantificación de necesidades, preparación del concurso, cierre de la licitación, elaboración de contratos, presentación de pólizas, bla, 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 bla. Entonces, el tiempo de reposición es lo que va a tardar en que yo hago la compra, pasa todo ese tema de pagos y proveedores, etcétera, y llega el producto a la farmacia. ¿Ya? Entonces aquí viene luego ese tiempo de entrega que les digo, que representa el tiempo en que tardan los artículos en estar disponibles desde el momento en que se solicitan. Entonces hay que tener en cuenta este tiempo para yo tener mi reposición en la farmacia y que no pasen muchos días porque eso es pérdida de plata, eso es pérdida de ventas. Ya no se pueden quedar en las farmacias sin stock en ningún momento. Aquí viene entonces, ojo, les estoy dando mucha teoría sobre el tema de inventario y reposición. No se preocupen tanto. Aquí es simplemente para que ustedes conozcan cómo se hace, pero generalmente esto no lo hacen los auxiliares. Así que no se preocupen, esto o lo hace el químico farmacéutico o lo hace el sistema automatizado. Ustedes no lo tienen que hacer, pero es importante que conozcan estos términos de cómo se hace. ¿Ya? Entonces, el nivel mínimo de existencias representa la cantidad de reserva para evitar rupturas en inventario o agotamientos totales que podría generar una demanda insatisfecha. Entonces, hay que evitar esto, que las estanterías lleguen a cero. ¿Ya? Se hacen pedidos cuando se esté empezando a acabar, cuando se identifique un nivel mínimo de existencia, que no sé, queden 10 y que yo venda, no sé, dos diarios, entonces eh, el pedido se puede demorar 3, 4 días y va a llegar el pedido y yo todavía voy a tener, ¿ya? Punto de reposición. Entonces es la cantidad en existencia que realmente da comienzo al proceso de compras. Es conocida como este punto de reposición. Es la relación entre la existencia del stock mínimo y la demanda o consumo promedio de un periodo en el cual puede reponerse la existencia y alcanzar nuevamente el nivel de normalidad. ¿Cómo así? ¿Qué significa esto? Que me están hablando en inglés o en chino. Eso es súper sencillo. El punto de reposición es el momento en que yo debo iniciar el proceso de compras. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en ese momento
según el cálculo que ya se haya realizado de cuánto tiempo se demora en llegar la mercadería, es probable que a partir de ahí yo pida y yo no me vaya a quedar en cero en ningún momento, sino que yo pedí y voy a seguir vendiendo, entonces la cantidad va a ir bajando, aquí es el cero, va a ir bajando y llegó el pedido acá en este punto, entonces yo vuelvo y tengo stock. Nunca, nunca, nunca me va a quedar en cero, ¿ya? Aquí en este grafiquito lo vemos más, lo vemos mejor. Nivel máximo de existencia representa la cantidad tope que no debe sobrepasarse porque compromete los recursos de la farmacia. Cuando un producto sobrepasa el tope de nivel máximo de existencia, se tiene sobrestock. Entonces, en un gráfico es más fácil explicar. Esto es la cantidad de existencia. Este es el cero. Y este es el tiempo. ¿Ya? Entonces, esta rayita, pongámosle nombre, es ketorolaco. ¿Ya? Entonces, el ketorolaco va pasando el tiempo y se vende, 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 y llegamos a este punto. Este punto, aquí en el C, es el punto donde hay que hacer el pedido. ¿Ya? Ese es el punto de pedido. ¿Por qué? Porque fíjense que este es el tiempo que se va a demorar en que llegue la mercadería. Entonces yo hice el pedido en este punto y voy a seguir vendiendo, 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 vendiendo hasta que llegue la mercadería. Aquí llegó la mercadería, este es el nivel mínimo de existencia, no puede haber menos que esto. Fíjense que nunca voy a llegar a cero. Aquí se repuso el ketorolaco, entonces volvió a haber harto ketorolaco en la farmacia y vuelve lo mismo, se vende, se vende, se vende, se vende, se vende, hasta que otra vez llegue al punto de pedido y lo mismo, sigue el ciclo. Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo pedir, por ejemplo, mucho ketorolaco porque si no voy a llegar por aquí arriba. Voy a estar de sobrestock de ketorolaco. Y si yo tengo sobrestock de ketorolaco, significa que estoy gastando más plata en algo que no, que no es necesario, porque esta plata extra yo la puedo utilizar en otros productos. ¿Ya? Dentro de las actividades que se realizan para mantener el orden y el control de existencias, entonces es este inventario. Se realiza de manera periódica, usualmente 2, 3 meses, pero eso varía, depende de cada farmacia, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la empresa. En las cadenas de farmacia, generalmente esta actividad la realiza una empresa externa o un tercero, ¿ya? Sin embargo, entre estos inventarios es común encontrar que cada auxiliar se le asigna un área de medicamentos para revisar periódicamente de stock en sistema versus el físico y poder investigar oportunamente las posibles razones de desviaciones, de faltantes. Entonces, en las farmacias de cadena, ustedes no hacen inventario. Va una empresa externa, a mí no me parece, porque es difícil, es complicado, porque las empresas externas no siempre faltan cosas o sobran cosas. Y las independientes son ustedes quienes hacen el inventario del mismo local. Entonces, en las independientes, quien establece los tiempos del inventario es el dueño o el químico farmacéutico. Es común realizar inventarios trimestrales, semestrales o anuales. ¿Qué pasa? Entre más alejado sea el inventario, más probable es que hayan diferencias, ¿ya? Entonces, lo más recomendable es menos tiempo entre un inventario y otro. Siempre participan ustedes, siempre participa el QF y el objetivo es encontrar razones de los descuadres, que ojalá sean pocos, y ajustar el inventario, ¿ya? Evitando pues así pérdida de productos e identificar qué es lo que está pasando en caso de tal de que se estén perdiendo cosas. El tiempo de realización de los inventarios va a depender del tamaño de la farmacia. En algunos establecimientos se decide cerrar porque es muy grande y tienen que cerrar, o en otros tienen abierto y van haciendo el inventario y pueden ir vendiendo también. La reposición de medicamentos consiste en la ubicación en góndolas de los productos farmacéuticos. Los medicamentos que salen de la bodega, si es que tienen bodega en la farmacia,
Cuando esta parte de la estantería de adelante se empieza a quedar pelada, vacía, hay que reponer desde la bodega acá, ¿ya? Entonces, deben ser etiquetados, deben ser ubicados de acuerdo con el orden establecido en la farmacia, de acuerdo con lo que tengan, si es por orden alfabético, por forma farmacéutica, de acuerdo a lo que tengan, hay que ordenarlo. En algunas farmacias, los sectores de medicamentos son distribuidos entre la cantidad de auxiliares para que cada uno se responsabilice de reponer, ordenar y ver los vencimientos de esa zona. Entonces, siempre de acuerdo a la cantidad de estanterías, va a ser repartida en la cantidad de los auxiliares que haya para que haya pues un orden eh, de la verificación pues de estas cosas en la farmacia. Caducidad de los medicamentos. La fecha de caducidad o vencimiento de un medicamento es otorgada por el ISP basándose en los estudios de estabilidad presentados por los laboratorios o importadores en el proceso de obtención de registro sanitario. Entonces, estos estudios validan la duración efectiva del producto, concediéndole un periodo específico de eficacia que determina su fecha de caducidad. Entonces, siempre es expresada de esta forma. Expira en el 26 del 03 del día 10, entonces el año 26, ¿ya? Esta fecha se establece cada lote. Entonces, siempre deben fijarse en los blister o en las cajas de los medicamentos, cómo está puesta las fechas de vencimiento para que no se les vaya a pasar y ustedes sepan identificar bien la fecha de vencimiento. Se considera que un medicamento es apto para su uso hasta su fecha de vencimiento. A partir de ahí, ¿qué pasa con el medicamento? Empieza a perder sus propiedades farmacológicas, o sea que empieza a perder potencia. También puede pasar que se empiece a contaminar. Eso es por eso es que no se pueden tomar medicamentos después de su fecha de vencimiento, es lo recomendado. Al consumir un medicamento caducado o deteriorado, se corre el riesgo que pierda su eficacia debido a la degradación de sus componentes activos, ¿ya? Un problema significativo para medicamentos que requieren dosis precisas, sin provocar reacciones adversas, o sea, que tienen estrecho margen terapéutico. Aumenta la toxicidad debido a la generación de sustancias tóxicas. Puede tener contaminación por la fractura del envase o apertura de este. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con los anticonceptivos? Un anticonceptivo vencido, riesgo de embarazo. ¿Qué pasa con las hormonas? Regulación hormonal inadecuada. ¿Qué pasa con los colirios? Los ojos son sensibles al crecimiento de bacterias que puede transmitirse a través de una solución oftálmica. Entonces, estos microorganismos pueden aparecer fácilmente en estas formas farmacéuticas. Es delicado porque estos colirios son estériles. Si están vencidos, no se pueden dar. Entonces, hay que tener mucho ojo con las fechas de vencimiento, chicas. Eh, para este tipo de medicamentos anticonvulsivantes, anticoagulantes, la digoxina, la epinefrina, la adrenalina, un mínimo cambio en las concentraciones plasmáticas de estos fármacos pueden desencadenar un fracaso terapéutico. Entonces están fenobarbital, fenitoína, insulina, nitroglicerina, teofilina, pérdida de la potencia, siendo inefectivos para controlar las patologías para las cuales están indicados. Entonces, estos son solo algunos ejemplos del por qué no se pueden dar medicamentos vencidos. Que, ay, es que el medicamento vence el 31 de enero, entonces yo me lo puedo tomar un mes más. Sí, se lo puede tomar un mes más, por supuesto, pero cabe la posibilidad latente de que no le funcione o se tome algo que ya está contaminado, ¿ya? Como también cabe la posibilidad de que efectivamente le sirva. O sea, es como un juego de azar que en definitiva no, es mejor no hacerlo. No debe haber medicamentos vencidos en sala de ventas, nunca, nunca, o repuestos en góndolas, ya que esto es fiscalizable por el Ceremi o el ISP. Ya nos podemos meter en un problema.
por la venta de medicamentos vencidos, la farmacia puede tener problemas legales o ser sancionada con multas dependiendo de la gravedad del acontecimiento. Ustedes le venden un producto vencido a una persona y esta persona se va hospitalizada, hay multas y puede haber procesos legales. ¿Ya? Estos fármacos deben ser retirados de estanterías y ser almacenados separadamente hasta que sean descartados de acuerdo con la normatividad establecida. Antibióticos, medicamentos de control, hay que descartarlos de forma especial. Hay empresas que se encargan del descarte de estos medicamentos. Para poder llevar a cabo este proceso, que generalmente es mensual, se debe tener un control de vencimientos que parte desde la recepción de los pedidos. Entonces, recuerden, ustedes recepcionan y muy juiciosas van a revisar los vencimientos. Que llegó algo vencido, hay que devolverlo. Que llegó algo con fecha, pero si efectivamente se pidió, hay que marcarlo y estar pendientes para poder venderlo. La revisión de la fecha de vencimiento es parte de la recepción física de los medicamentos. Dependiendo de la gestión de vencimientos que realicen las farmacias, estas fechas o se registran en una plantilla digital o en una plantilla física, ¿ya? O se cargan automáticamente si el software de la farmacia así lo permite. Estas herramientas permiten identificar en cualquier momento cuáles son los medicamentos próximos a vencer con la finalidad de promover su venta, publicitarlos para medicamentos de venta libre o para solicitar los canjes a los proveedores. Si existen canjes, recuerden, uno se hace la negociación con el laboratorio y uno dice, bueno, yo le voy a comprar estos medicamentos, pero si se me vencen, yo se los puedo devolver. Ah, sí, me los puede devolver 1 o 2 meses antes. Eso es un canje. Entonces ahí se evita que se pierda esa plata y que se venza el medicamento en la farmacia. A pesar de que se realiza esta revisión al ingreso de fármacos en la farmacia, es habitual que cada auxiliar, como les decía ahorita, tenga asignado una zona de medicamentos para la revisión periódica de vencimientos, los cuales serán informados con tiempo al químico farmacéutico y etiquetados para facilitar su identificación y priorizar su venta. Otra estrategia que se emplea en el proceso de almacenamiento para priorizar la salida de vencimientos es esta, el método FEFO, que significa primero en expirar, primero en salir. Entonces indica que los medicamentos que vencen primero serán los primeros en salir a la venta. ¿Ya? Esto se hace ubicando en la primera línea los fármacos con fecha de caducidad más cercana. Entonces siempre, eso pasa en todo lado, inclusive en los supermercados. Siempre lo que está más adelante es lo que se va a vencer primero. Por eso, por ejemplo, cuando uno va a ir a comprar el pancito o lo que sea en el supermercado, hagan el ejercicio. Lo que está adelante vence más rápido que lo que está puesto ahí atrás. ¿Ya? Eso pasa lo mismo en las farmacias. Hay que tratar de poner lo primero que vence adelante porque eso se va a vender primero y se va a evitar que se venza en la farmacia. ¿Ya? Listo, chicas. Preguntas, dudas. A ver, hace rato me escribieron en el chat y no lo había visto. Profe, tengo que irme, gracias, buenas noches. Ah, bueno, hasta luego, que le vaya bien. Dudas, preguntas. ¿Queda claro la clase de hoy? Clase de hoy entra en la prueba y con la clase de el martes pasado. Listo. Y todo súper perfecto. Bueno, escucho si alguien tiene preguntas mientras voy buscando la asistencia. Y recuerden la prueba el domingo, como siempre, a la misma hora. Y nos veríamos el próximo martes a la misma hora para continuar con la segunda parte de este módulo. Bueno, Elida dijo, no podía. A ver, ¿quién se retiró aquí? Entonces las clases del martes y me dedico así, ahí vea la del martes y vuelva a ver la de hoy, la primera parte, que es la parte de los cálculos, para que quede más claro. María Ignacia dijo que no podía, se tenía que retirar. Ya, Macarena.
Presente, profe. Presente. Yamela. Irene. Presente, profe. Daniela Espinosa. Daniela Espinosa. Y Cintia González. Presente, profesor. Presente. Miriam. Karen. Karen Muñoz. Yamilet. Presente, Yamile. Alvarita. Beida. Elvia. Presente, profe. Mayerlin. Presente, profe. Listo, chicas. Nos vemos entonces en la próxima clase. Éxitos en la prueba del domingo. Cualquier duda, consulta, por ahí estamos el WhatsApp. Listo. Feliz noche. Que les vaya bien. Chao, chao. Buenas Profe, noches para todos. Que estén bien. Chau. profe, profe. Sí, dime. Beida, presente. Me tardé en contestar. Disculpe. Está, listo. Sí, gracias. Bueno, chao. Hasta luego. Hasta luego.